Vamos a empezar la segunda parte del tema del arte hispano-musulmán. Vamos a hablar de el arte almohade, pero creo que es necesario anteriormente conocer un poquito de su historia. Para ello, permitidme que nos remontemos al año 1031. ¿Qué ocurrió ese año? Bien, como debéis de saber, en el 1031 se produce la desintegración del Califato de Córdoba en multitud de reinos taifas, ¿no? Eh, Estos reinos taifas se van a sentir cada vez más presionados por los reinos cristianos del norte, y prueba de ello es que en el año 1085 Alfonso VI de Castilla ocupa o conquista la capital del antiguo reino visigodo de Toledo. En concreto, ocupa una posición geoestratégica muy importante que hará que algunos reinos taifa se sientan profundamente amenazados ante la presión cristiana y soliciten la ayuda de un pueblo que se sitúa en el norte de África, que son los almorávides. Los almorávides cruzan el estrecho de Gibraltar en el año 1086 y derrotarán a Alfonso VI en la batalla de Zalaca. En el año 1090, su líder, Yusuf, realizará en Al-Ándalus el desembarco definitivo. En el año 1145 aproximadamente, los almorávides van a ser expulsados definitivamente de Al-Ándalus, y esto dará pie a que se configuren unos segundos reinos de Taifa entre el año 1149 y 1175, siendo el más importante el Taifa de Sevilla. Ahora sí os voy a explicar quiénes son los almohades. Los almohades son tribus sedentarias procedentes de las montañas norteafricanas del Alto Atlas. Etimológicamente, su nombre significa los que reconocen la unidad de Dios. Este pueblo, bereber y dogmático, consideraba blasfemos a quienes endosaban atributos humanos a Alá, que era un espíritu puro, eterno e infinito. La presión de los reinos cristianos del norte va a llevar al taifa más poderoso de Al-Ándalus, Sevilla, a solicitar la ayuda de estos almohades. Unos almohades que van a ocupar Al-Ándalus entre 1149 y 1231 y que tendrán su momento de mayor debilidad, o el punto de inflexión que va a marcar el declive del imperio almohade en Al-Ándalus en el año 1212, tras su derrota en la batalla de las Navas de Tolosa. Definitivamente los almohades serán expulsados de la península ibérica, de Al-Ándalus, en el año 1231. Como veis en la imagen, son una serie de características las que definen al arte almohade. Pero desde mi punto de vista podemos destacar dos. Por un lado, el arte almohade manifiesta un claro rechazo a la tendencia decorativa, a la exacerbada ornamentación del periodo taifa, precisamente por su ortodoxia religiosa. De ahí que las construcciones almohades presenten un marcado carácter austero y sólido. Otra característica que define a el arte almohade es la escasa decoración exterior, que se limita a una red de rombo llamada sebka, que se consigue
gracias a la superposición de arcos polilobulados. En Sevilla, capital de sus estados andaluces, realizaron dos edificios emblemáticos. Por un lado, la Mezquita Mayor y la Torre Albarrana del Oro. Vámonos con la primera. La Mezquita de Sevilla se construyó entre los años 1172 y 1176. La gran sala de oración constaba de 17 naves y la Mezquita Mayor de Sevilla fue derribada en el año 1401, para construir en su lugar la actual Catedral Gótica. En negro, en negrita, podemos apreciar claramente, pues, las partes islámicas que se conservaron al reutilizar el espacio como catedral cristiana. Lo que más llama la atención es la posición no muy ortodoxa del alminar, ya que ésta se sitúa en el muro oriental. Aquí podemos apreciar una reconstrucción de cómo posiblemente sería la mezquita mayor o la mezquita Aljama de Sevilla. Actualmente solo se conserva el patio y el espléndido alminar, una mezquita y un alminar que claramente muestran influencias de otras mezquitas del norte de África, como por ejemplo la Kutubiyya de Marrakech. Lo que he dicho, la situación del alminar es incorrecta, puesto que se haya descentrado en el muro oriental, cuando debía de haberse levantado en la pared norte, ¿de acuerdo? En eje con el acceso principal. De esta manera pasaríamos a hablar de la Giralda, es el antiguo alminar de la Mezquita Mayor de Sevilla o de la Mezquita Aljama. ¿Por qué se caracteriza la Giralda? Bueno, vamos a definirla. En primer lugar, nos vamos a encontrar con un cuerpo inferior, ¿de acuerdo? Donde nos encontramos, pues bueno, lo estoy viendo aquí, nos estamos encontrando con muros totalmente lisos, que ocasionalmente aparecen interrumpidos por una serie de vanos, como vemos, con arco de herradura o arco lobulado, y que se encuentran enmarcados por un alfiz. Por otro lado, vemos aquí algunas de las características más importantes que definen a la mezquita. Es un poco más o menos lo que os he venido contando hasta este momento. Y por otro lado, aquí hay dos elementos que me interesan bastante, ¿vale? Por un lado vemos un detalle de la imagen izquierda, sería el detalle de la parte o de la imagen derecha. La izquierda es el detalle y la imagen derecha sería la Giralda más ampliada, porque aquí lo que os quiero explicar es el cuerpo intermedio. El cuerpo intermedio está formado por una serie de muros y una decoración que se estructura, como podéis apreciar, en tres calles, ¿de acuerdo? Tres calles. Vamos a empezar con la calle central. Mirad, con respecto a la calle central, lo primero que tenemos que señalar es que aparecen una serie de vanos que permiten dar iluminación interior a la Giralda o a la Torre Alminar. Por un lado, nos vamos a encontrar, o lo que vamos a ver, son arcos polilobulados que cobijan alternativamente arcos de herradura
por un lado y arcos polilobulados por otro, pero que son geminados. ¿Qué quiere decir geminados? Que aparecen divididos en dos partes por una pequeña columnita. Otro hecho muy importante es que esta alternancia de arcos de herradura y arcos polilobulados aparecen enmarcados por un alfil, cuya definición ya se explicó en el arte califal. Por otro lado, destacan bueno, también antes de pasarme a las calles laterales, las enjutas de los arcos aparecen decoradas o bien con decoración de cerca, es decir, una serie de redes de rombo, o con decoración de ataurique. ¿De acuerdo? Bien. Una vez que ya hemos hablado de la calle central, vamos a hablar de las calles laterales. En las calles laterales lo que vemos es una superposición, una serie superpuesta de paños de sepca que aparecen además sobre unos arcos geminados, es decir, que aparecen partidos en dos por una pequeña columnita, y se trata de arcos geminados, lobulados y túmidos. Por otro lado, aquí arriba vemos que se remata este segundo cuerpo o este cuerpo intermedio por un friso de arquillos ciegos, es decir, que no tienen abertura exterior, entrelazados. El cuerpo exterior, actualmente desaparecido, este sería el cuerpo exterior que actualmente está, bueno, que no existe, y que fue sustituido por el campanario cristiano, ¿vale? Un campanario cristiano que ha dado lugar a que a la antigua Torre Alminar se la conozca popular y universalmente con el nombre de Giralda. ¿Por qué? Por esta pequeña estatua conocida como el Giraldillo. Es una estatua de la fe, una veleta que, entre comillas, gira en el remate, bueno, de ese campanario cristiano, y que fue instalada en el año 1568. Para terminar, señalaros que la Giralda fue levantada por dos arquitectos, por un lado por Ahmed Ben Basso, que en el año 1184 realizó la cimentación de piedra de la Giralda, y por otro lado por Ali al-Gomari, que fue el responsable de la ejecución de la obra de ladrillo. No lo he dicho antes, pero lo digo ahora, la Giralda tiene una altura de 50 metros y en el interior nos encontramos con una rampa de acceso. Por otro lado, otro de los rasgos característicos del arte almohade son sus fortificaciones, ya que son de lo mejor de su arquitectura. Y un ejemplo muy claro de ello es, bueno, la Torre del Oro. Tenemos que tener muy claro que las fortificaciones almohades están organizadas mediante un sistema de doble muralla conocido como barbacana, así como también una serie de torres en lugares de defensa estratégica. A este tipo de torres se le conoce con el nombre de torres albarranas, y precisamente la Torre del Oro es una torre albarrana. ¿Por qué se caracteriza la Torre del Oro? En primer lugar, tenemos que tener muy claro que responde al típico esquema de torre dentro de torre. De ese modo, podemos decir, por un lado, que presenta una planta dodecagonal en su exterior y una planta hexagonal en su interior. ¿Por qué recibe el nombre de Torre del Oro? Bueno, pues posiblemente porque en su momento estaría decorada con azulejos dorados.
Actualmente vemos que es un edificio muy sobrio desde el punto de vista decorativo, pero cuanto menos es muy, muy elegante. Bien, lo más interesante, sin lugar a dudas, de la Torre del Oro es el remate de este primer cuerpo, ¿no? De este primer cuerpo. Nos vamos a encontrar, muy interesante, este friso en el que aparecen dobles ventanas cobijadas por arcos de herradura túmidos y enmarcados por un único alfiz. Por otro lado, vemos que este cuerpo estaría rematado por una serie de almenas. Bien, y con esto acabaríamos la segunda parte del tema del arte hispano-musulmán con dos imágenes para comentar. Por un lado, tendríamos la número 1, que hombre, obviamente ya sabéis lo que es, y por otro lado, la número 2, que obviamente también sabéis la que es. El arte almohade pues, nos ha dejado manifestaciones fundamentalmente en la ciudad de Sevilla. No quiero acabar el tema sin hacer referencia, o por lo menos quiero que le echéis un vistazo, que lo busquéis por internet, el patio del yeso de los Reales Alcázares de Sevilla, que es un ejemplo bastante claro de este periodo, que se caracteriza por contar con 7 arcos polilobulados sobre pilares y sobre columnas, ¿vale? Y que ya tienen su influencia o que ya intuimos que se vio este tipo de estructura en el Palacio de la Aljafería de Zaragoza. Bueno, pues con esto acabamos el tema, acabamos la segunda parte del tema 4, el arte almohade, y nos quedaría tan solo finalizar con el arte nazarí.